Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de My Stand In. No quiero que quemes mis cosas basados en el libro. Después de que Joe regresó, informó a sus amigos de la intención de Min. Los dos estaban furiosos. Joe no tenía emociones, solo dijo aturdido: regresa, volvamos a esta casa ahora mismo. Sentí que Ming está mintiendo sobre una cosa. Dijo que el condominio ya está a su nombre, pero no creo que sea tan rápido. El certificado de defunción no se puede emitir en estos pocos días. Mi tía no podría haber heredado mi condominio todavía, así que ¿cómo podría Min comprarlo? Es posible que tenga un acuerdo a largo plazo con mi tía, pero no creo que el condominio haya sido transferido todavía. Después de regresar, ayúdame a contactar a mi tía. No quiero el condominio, pero quiero algunas cosas adentro. Debemos hacer que ella me ayude a encontrar el camino. Lana sintió. Eso tiene sentido. Este condominio definitivamente todavía está a su nombre. No importa qué grandes habilidades tenga Ming, no puede simplemente hacerse cargo del condominio de otra persona. Kaya sintió. Bueno, esa es la única forma. Regresemos antes que Ming. Después de llegar a un consenso, los tres hombres no se quedaron por más de un momento. Condujeron directamente a la ciudad el mismo día y volvieron a Beijing sin parar. Kai ya había llamado a la tía de Joe en el camino, pero la otra parte nunca respondió. Al final, simplemente apagó su teléfono. Joe emitió lo que esto significa, por lo que ya no dependía de este pariente para obtener ayuda. Tanto Kai como Lan todavía tienen que lidiar con sus propios asuntos. Antes de que los tres se separaran, Kai lo instó repentinamente: no pienses demasiado, encontraré otras formas de contactar a tu tía. Ming aún no ha regresado. Todavía tenemos algo de tiempo. Joe asintió con la cabeza. Él sonrió y le dio unas palmaditas en el brazo a Kai. Lo entiendo. No te preocupes. Gracias por venir conmigo y perdón por retrasarlos por varios días. Joe sonrió con fuerza. Ni siquiera pudimos hacer nada. ¿Todavía dices esto? ¿Cómo es posible? He logrado mi mayor propósito. Me vi a mí mismo. Joe levantó las comisuras de sus labios en una leve sonrisa, sus ojos vacíos. No tengo nada de lo que arrepentirme. Los dos lo miraron, sintiéndose un poco dolidos. Joe sonrió rígidamente. Lo trataré para una comida más tarde. Regreso primero. Después de que Kai se fue, Lan todavía estaba preocupado, así que lo llevó a su casa. Después de que Joe llegó a casa, actuó como si todo fuera como de costumbre. Incluso recordó traer algunas especialidades de Guangxi para Shenji y tía Wang. Cuando la tía Wang estaba comiendo frutas, comenzó a decirles repetidamente que había encontrado a una buena chica de alguna familia para Joe, una chica que es vivaz, sensata y parecida a la tía Wang. Siempre le gustó mucho Joe y sintió que debía tener un ser querido a su edad, por lo que siempre tuvo esto en cuenta. Joe escuchó con una sonrisa en su rostro, sus ojos mirando directamente a la televisión, pero no había imagen. Una frase siguió entrando en su mente. A la medianoche, en algún momento después de la 1 a.m., todos estaban dormidos. Joe se levantó en silencio de la cama y se puso un atuendo negro. Se puso un sombrero y una bufanda. Sacó algunas herramientas de su caja de herramientas y luego salió en silencio. Regresó a su propia casa en automóvil.
Si no fuera forzado a tal punto, definitivamente no tomaría este tipo de riesgos nuevamente, pero no pudo pensar en otras formas. De hecho, nadie podría ayudarlo porque nadie podría ir en contra de Ming. Definitivamente no permitirá que Ming se queme o arroje y entierre cosas que son extremadamente importantes para él. Temía que Ming hubiera cambiado la cerradura, así que trajo algunas herramientas. Tampoco sabía si podía abrir la cerradura, pero quería probar suerte. Al menos podría comprobar qué tipo de cerradura es. Si no podía abrirlo, gastaría dinero para encontrar un ladrón que lo ayudara.